Jesús visita Nazaret. Marchó de allí y fue a su pueblo acompañado de sus discípulos. El sábado se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud de oyentes decían, admirados, ¿de dónde le viene a este todo eso? ¿Y qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y los milagros que hace? ¿No es este el carpintero, hijo de María y el hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y no viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. A su vez, Jesús les decía, un profeta solo es despreciado en su pueblo, entre sus parientes y en su casa, y no pudo hacer allí milagro alguno, a no ser que curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se maravillaba de su incredulidad. Misión de los apóstoles. Recorrió después las aldeas del contorno enseñando, y llamando a los 12 los envió de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Les ordenó que, aparte de un bastón, no tomasen para el camino cosa alguna, ni pan, ni alforja, ni dinero guardado en la faja, sino, id, calzados con sandalias, y no vistáis 2 túnicas. También les dijo, quedaos en la casa en que entréis hasta que dejéis aquel lugar, y donde no os quieran recibir ni escuchar, de allí sacudid el polvo de la planta de vuestros pies, en testimonio contra ellos. Ellos se marcharon predicando penitencia, arrojaban a muchos demonios y ungiendo a muchos enfermos con aceite los curaban. Herodes y Jesús. El rey Herodes oyó hablar de Jesús, pues su nombre se había hecho célebre, y se decía a sí mismo, Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, de ahí el poder de hacer milagros que hay en él. Otros en cambio decían, es Elías, y otros, es un profeta como otros. Pero Herodes, al oír hablar de esto, decía, es Juan, a quien yo hice decapitar, que ha resucitado. La muerte de Juan el Bautista. Herodes, en efecto, había mandado apresar a Juan y lo había metido en la cárcel a causa de Herodías, la mujer de su hermano, que él tenía como esposa. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Herodías odiaba a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan, pues reconocía que era un hombre justo y santo, y lo guardaba. Siempre que lo oía quedaba perplejo, pero sin embargo, lo escuchaba con gusto. Y llegó el día oportuno. Herodes ofrecía un banquete en su cumpleaños, a los magnates, a los tribunos y a los grandes personajes de Galilea. La hija de Herodes entró, danzó y agradó a Herodes y a los invitados. Entonces Herodes dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y juró, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Salió ella y preguntó a su madre, ¿qué pido? Su madre contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Corrió de nuevo a donde estaba el rey, entró y pidió, quiero que me des enseguida la cabeza de Juan el Bautista en un plato. El rey se entristeció mucho, pero no quiso desairarla a causa de los juramentos y por los invitados. Al punto, envió el rey un verdugo, ordenándole que trajera la cabeza de Juan. Él fue, decapitó a Juan en la cárcel, trajo la cabeza en un plato y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Al oír esto, llegaron los discípulos de Juan, tomaron el cadáver y le dieron sepultura.
primera multiplicación de los panes. Reunidos de nuevo los apóstoles con Jesús, le contaron lo que habían hecho y enseñado. Y él les dijo: «Venid también vosotros a un lugar apartado en el desierto, y descansad un poco». Eran, efectivamente, muchos los que iban y venían, de suerte que no tenían tiempo ni para comer, y se fueron en la barca a un lugar desierto, ellos solos. Al verlos marchar, muchos se dieron cuenta, y de todos los poblados corrieron allá, a pie, y se les adelantaron. Al desembarcar, vio Jesús la gran muchedumbre y se apiadó de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. Siendo ya muy tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: «Despídelos para que vayan a las alquerías y aldeas del contorno a comprarse algo de comer». Pero Jesús les respondió: «Dadles vosotros de comer». Ellos le dijeron: «¿Vamos a comprar 200 denarios de pan para darles de comer?». Mas él les dijo: «¿Cuántos panes tenéis? Id a ver». Habiéndolo averiguado, le dijeron: 5 y 2 peces. Les ordenó que hicieran sentar a todos por grupos sobre la verde hierba. Y se sentaron en corros de 100 y de 50. Tomó entonces Jesús los 5 panes y los 2 peces, alzó los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y los entregó a los discípulos para que los distribuyeran. Repartió también a todos los 2 peces. Todos comieron y se hartaron, y se recogieron 12 canastos llenos con las sobras de los panes y de los peces. Y los que comieron de aquellos panes fueron 5.000 hombres. Jesús camina sobre las olas del lago. Enseguida después obligó a sus discípulos a embarcarse por delante, con rumbo a Betsaida, mientras él despedía a la multitud, y luego que la despidió se fue al monte para orar. Ya anochecido, la barca estaba en medio del lago, y Jesús solo en tierra. Como los viera navegar fatigados, pues tenían viento contrario, fue a ellos caminando sobre el lago, e iba ya a pasar de largo, cuando al verle ellos andar sobre el lago, dieron un grito creyendo que era un fantasma. Todos, en efecto, lo vieron y se asustaron. Pero Jesús enseguida les habló diciéndoles: «Tranquilizaos, soy yo. Temáis». Y subió a la barca con ellos, calmándose el viento. No salíanse su asombro los discípulos, pues no habían entendido lo de los panes y sus corazones estaban embotados. Otros milagros. Acabada la travesía, tomaron tierra en Genesaret y atracaron. Al desembarcar fue reconocido, y la gente de toda aquella comarca corría llevando en las camillas, a donde oían que Jesús se encontraba, a cuantos se hallaban enfermos. A donde entraba, aldeas, ciudades o alquerías, colocaban a los enfermos en las plazas, y le pedían que les dejase tocar al menos la orla de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados. Jesús habla contra la hipocresía. Los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén se reunieron junto a Jesús, y viendo que algunos de sus discípulos se ponían a comer con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, porque los fariseos y los judíos, siguiendo la tradición de sus mayores, no se ponen a comer sin haberse lavado cuidadosamente las manos, y si vienen de la plaza, no lo hacen sin haberse purificado con aspersiones, y tienen otras muchas prácticas que conservan por tradición: lavatorio de copas, de jarros, de bandejas y de lechos. Los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: «¿Por qué tus discípulos no conservan la tradición, sino que comen con las manos impuras?». Pero él les contestó: «Hipócritas, Isaías profetizó muy bien acerca de vosotros en aquello de la Escritura.
Este pueblo me honra los labios, pero su corazón está lejos de mí. Vosotros dejáis el mandamiento de Dios y os aferráis a la tradición de los hombres. Y añadió, sí, vosotros, para guardar vuestras tradiciones, violáis el mandato de Dios. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldice a su padre o a su madre, sea condenado a muerte. Vosotros en cambio decís, si uno dice a su padre o a su madre, estos bienes míos con los que podría socorrerte son corbán, es decir, ofrenda sagrada. Ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, y anuláis de este modo el mandamiento de Dios a causa de una tradición que vosotros mismos os habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes. Normas para distinguir lo puro y lo impuro. Y llamando de nuevo a la multitud, les dijo, oídme todos y entended bien. Nada hay fuera del hombre que, entrando en él, lo pueda hacer. Pero lo que sale del hombre sí que contamina al hombre. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Cuando dejó la multitud y entró en casa, los discípulos le preguntaron acerca de la parábola, y Jesús les dijo, pero ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No comprendéis que nada de lo que fuera que entra en el hombre puede contaminarlo? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y luego va al estercolero. Y continuó, lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre, porque dentro del corazón del hombre proceden los malos pensamientos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, maldades, engaño, intemperancia, envidia, blasfemia, insensatez. Todas las malas cosas salen de dentro y hacen impuro al hombre. Viajes de Jesús fuera de Galilea. La mujer cananea y Jesús. Al marchar de allí, Jesús se fue a los confines de Tiro y de Sidón. Entró en una casa y no quería que se supiera, pero no pudo pasar inadvertido. Pues en cuanto una mujer, cuya hijita tenía un espíritu inmundo, oyó hablar de Jesús, fue y se postró a sus pies. Esta mujer era pagana, sirofenicia de nación, y suplicaba a Jesús que lanzase de su hija al demonio. Él le respondió, deja que se sacien antes los hijos, que no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero ella contestó, hazlo, Señor. También los perrillos comen debajo de la mesa las migajas de los hijos. Le dijo entonces Jesús, vete, pues por tus palabras ya ha salido de tu hija el demonio. Ella marchó a su casa y encontró a la niña echada en la cama y que el demonio se había ido. Curación de un sordo y tartamudo. Saliendo del territorio de Tiro, fue por Sidón, atravesando la Decápolis hacia el lago de Galilea. Le llevaron un sordo y un tartamudo, y le rogaron que le impusiera sus manos. Lo tomó Jesús aparte de la multitud, le metió los dedos en los oídos, con su saliva le tocó la lengua, y alzó los ojos al cielo, suspiró, y le dijo, Efeta, que quiere decir, ábrete. Y al punto se le abrieron los oídos y se le soltó la trabazón de la lengua, de modo que hablaba expeditamente. Les encargó que no lo dijeran a nadie, pero cuando el más se lo ordenaba, más lo proclamaban ellos. Y en el bien, hasta a los sordos hace oír, y a los mudos hablar.